Y vamos inmediatamente con un tema supremamente importante. Este es el de la producción de coca en Colombia. Nadie entiende realmente cómo es posible que aun cuando baja la producción de coca, luego de 6 o 7 años de lucha en contra del narcotráfico, lo que tenemos como noticia es que aumentó precisamente la cantidad de toneladas métricas que se producen en el país. Y para hablar del tema estamos, Sergio, con Daniel Rico, economista, experto en economía criminal, columnista y director de C-Análisis. Doctor Daniel, bienvenido a la hora de la verdad. Muy buenos días, Demar. Muchas gracias por la invitación y feliz por estar aquí en los micrófonos de RCN nuevamente. Un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo se explica esto, doctor Daniel? Que mientras logramos descensos importantes en las hojas de coca, en las matas de coca, en los sembrados y en las hectáreas, resulta que la noticia es que realmente hemos aumentado, de acuerdo con las cifras que ha entregado UNODC, o el sistema de monitoreo de la ONU. Se estima que en 2020 se produjeron 1.010 toneladas métricas de coca pura, comparado pues con las 936 toneladas que se estaban produciendo en 2019. Pero al tiempo, habrá que decirlo, se logró que los cultivos de coca se redujeran en un 7% en 2019, en 7% en 2020, en 2019 un 9%, en 2018 se había logrado una reducción del 2,1%. ¿Nos puede explicar, por favor, cómo es esto? Suben las toneladas métricas de coca, pero baja la cantidad de matas sembradas. Bueno, lo que nos muestra esto es la importancia del indicador real en la lucha contra el narcotráfico. Es como estar pensando que un partido de fútbol se gana porque un equipo comete más faltas que el otro o porque cobra más tiros de esquina. No, aquí lo que importa son los goles. Y los goles es la producción de toneladas de cocaína. Esto no es nuevo, desde hace muchos años los académicos y quienes estudiamos el tema le hemos venido diciendo a los gobiernos de turno: olvídese de las hectáreas, eso es irrelevante, eso es una condición agronómica en la cual si usted tiene mayor productividad, mayor eficiencia, necesita menos hectáreas. Si usted simplemente el mercado no le determina la cantidad de hectáreas, lo que sí le determina la cantidad de toneladas de cocaína producida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por estar pensando en que erradicar hectáreas, de tener 130.000 hectáreas erradicadas como meta, de tener casi 8.000 policías dedicados a labores de erradicación, ¿eso tiene algún sentido? Pues estamos buscando pues un referente falso y no estamos concentrados en lo realmente importante. ¿Cuáles son las causas de esto que se está generando? Lo primero es que esto es un mercado, la mejor manera de seguirlo es a través de los precios de la hoja, la base de coca y están mejorando, están incrementando drásticamente, y como en cualquier mercado, si hay mejores precios, hay mejores incentivos para la reinversión de utilidades, mejorar las condiciones agronómicas, tener mejores semillas, contratar mejores profesionales, y ese es el reflejo de lo que estamos viendo. Es decir, en conclusión, estamos en un ejercicio de innovación y mejora tecnológica, donde los cultivadores de coca necesitan menos área para producir más cocaína. Ese es el resultado. Entonces, no podemos seguir afirmando que es que el gobierno logró una reducción, logró romperle, como ha sido un poco el discurso oficial, logró romper el crecimiento exponencial de los cultivos, porque eso es un indicador absolutamente irrelevante. Lo que ni este gobierno ni el anterior lograron fue reducir la tasa de crecimiento de las toneladas de cocaína que salen con destino no solo a los Estados Unidos, sino a otros destinos. Entonces, esta es una invitación un poco para cambiar la métrica y realmente centrarnos en lo que es realmente importante en materia de lucha contra las drogas. Y se ha creado, doctor Rico, con los muy buenos días, los saluda Sergio Held, se ha creado una economía criminal gigante en distintas zonas del país que impide que economías formales pues trasciendan, florezcan o se consoliden. ¿Cómo hacer o a qué se debe mejor el fracaso rotundo, podemos decir, de la sustitución de los cultivos de coca en el país? Porque si no se hacen de manera masiva esas sustituciones, pues sí, hay unos proyectos muy bonitos que a veces se muestran, salen las personas en unas fotografías mostrando los productos que ahora hacen en vez de cultivar coca, pero lo cierto, la realidad es que esto no se está haciendo a gran escala. ¿Qué está pasando ahí con la sustitución de cultivos? Sergio, buenos días. Esa es una muy buena pregunta y casi nunca se hace. Yo creo que lo importante aquí no está, siempre se habla
de la aspersión aérea, de la erradicación manual, y se asume que la sustitución es una cosa maravillosa y buenísima que está pasando por todos lados, y que la recomendación, incluso los mismos informes de Naciones Unidas, es invertir más recursos en la sustitución. Lo que pasa es que no advierten estos informes que el principal operador de recursos de la sustitución de hoja de coca en Colombia es Naciones Unidas, y que ellos también son los evaluadores en los informes de hectáreas de coca. Entonces aquí hay un profundo conflicto de interés, y esa es la principal razón por la que la sustitución no está funcionando. La sustitución está mal diseñada, es un desperdicio de recursos, por más que todos queramos, y eso suena muy romántico y así debería ser, que el Estado llegue con acción integral, pero eso se debe hacer de manera correcta, y no lo hemos aprendido a hacer de manera correcta. Se han gastado casi 2.4 billones de pesos. Yo tengo varios informes que muestran cómo se han hecho unos ejercicios perversos, que donde llega la sustitución, en lugar de reducirse la hoja de coca, lo que hace es que se aumenta, porque esos incentivos perversos lo que atraen es un requisito de que si usted no tiene coca no le doy recursos, que además de eso están mal enfocados, que muchos de estos recursos se desviaron a zonas urbanas y no rurales, que muchos de los beneficiarios de la sustitución de coca no son campesinos, sino son personas de tienda o transportadores, taxistas, etcétera, y que esa plata básicamente se volvió plata de bolsillo de campañas y acuerdos políticos en ese territorio. Aquí hay que poner la lupa en cómo se está gastando la plata de la sustitución, por qué no se cumple la ley 80 de contratación, quiénes se están enriqueciendo, cuáles son los factores de alguna manera determinantes en que no estén llegando los recursos. Yo cierro esta parte del debate, que es muy importante, y es que casi siempre se le echa la culpa al acuerdo de paz, que es que en el acuerdo de paz se estableció A, B y C y que por eso no funciona. No, si uno lee con atención el acuerdo de paz plantea una fórmula basada en evidencia y que es inteligente y que ha funcionado en el pasado, que fue el modelo de la Macarena, que se hizo con el gobierno de Álvaro Uribe entre 2006 y 2009. El problema es que en la implementación, quienes eran los líderes de la implementación desde el gobierno anterior y el actual, hacen una cosa completamente distinta a lo que está en el acuerdo de paz. Y es, en el acuerdo de paz no se establece ningún requisito, darle ni un solo peso a nadie por sustituir nada, sino es generar bienes públicos rurales. Yo voy a construir escuelas y carreteras, no le voy a dar millones de pesos en efectivo porque usted deje la coca. Pero en la implementación se hace una cosa completamente distinta, con los incentivos perversos que ya estamos viendo sus consecuencias. Uno de los problemas más graves en temas de narcotráfico en Colombia es el uso que se está haciendo de resguardos indígenas, de territorios especiales, de parques naturales, donde se ha ido concentrando poco a poco gran parte de la producción de coca en Colombia. Esto es un asunto de descuido del Estado y evitar que esto ocurra, o esto realmente es algo inevitable en la medida en que no hay presencia del Estado para que detenga la deforestación y al mismo tiempo la producción de coca en estas zonas. Hay varias circunstancias. Digamos que el problema más grave está ante los territorios colectivos afro, en los resguardos, en los consejos comunitarios, después están los resguardos y en menor medida en los parques naturales. En la década de los 80, los 90 tuvimos mucha tala de bosque para sembrar coca, ya eso no ocurre en menor medida. La deforestación en Colombia está muy poco asociada a la coca, está asociada a la ganadería principalmente, pero el problema sí está en los territorios afro. Y que vamos a encontrar un problema muy, muy complejo, por un lado de normatividad y por otro lado de abandono estatal. ¿A qué me refiero con normatividad? Y es que en resguardos y territorios afro se definió el tema de consulta previa como un proceso y una condición previa para poder hacer las operaciones antinarcóticos y poder llevar el Estado, así sea con la mano dura, por así decirlo, que no es la medida más eficiente, sino usted tiene que tener una acción integral. Pero al establecer cómo se hizo, por ejemplo, que había una franja de exclusión, que no se podía intervenir, que se tenía que hacer una consulta previa, pues estos se volvieron unos paraísos, unas condiciones especiales, que lo que hizo fue victimizar aún más a los indígenas y a los afros, porque llevó con condiciones priorizadas la coca a estos territorios. Entonces sí tenemos que encontrar que en la normatividad y la baja implementación, ahora, nadie está cuestionando el derecho a la consulta previa. La consulta previa es un derecho constitucional y se debe hacer y se debe implementar, pero el Estado no estableció los recursos ni el liderazgo institucional. La entidad, la dirección de consulta previa en el Ministerio del Interior es una entidad pequeñita, sin presupuesto, que no puede llevar a cabo los procesos, y en la práctica se vuelve una exclusión de facto, donde el Estado no puede llevar y no puede intervenir, y esto ha venido generando que se aumente y se agrave la condición. Yo critico muchísimo lo que se hizo en materia de sustitución nuevamente en estos territorios, porque zonas que habían sido invadidas
por colonos cocaleros del Caquetá a territorios colectivos afro. Cuando llega la implementación a cargo del doctor Eduardo Díaz y Rafael Pardo, en vez de trabajar con las comunidades afro en este territorio, lo que hicieron fue darle recursos a los desplazadores de población y arraigarlos más a ese territorio a través de incentivos perversos para la sustitución de coca. Entonces, aquí tenemos realmente una falta de coherencia y de estrategia para el manejo que se dan a esos territorios especiales, y las consecuencias no son solamente las hectáreas de coca, es realmente la violencia, las masacres, el desplazamiento y lo que está ocurriendo en ese territorio por la falta de una visión de cómo interpretar la Constitución, cumplirla y llevar la capacidad del Estado para proteger a esos ciudadanos. Doctor Daniel Rico, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Qué buen análisis usted nos ha hecho respecto de esa extraña situación que muestra que aumenta la producción de coca, pero al mismo tiempo disminuye los sembrados. Le agradecemos y estaremos en contacto para seguir analizando este tema que sin lugar a dudas es capital para Colombia, sobre todo en momentos en los que nos dicen que habrá, que no habrá, que sí va a haber, que pronto lo habrá. La fumigación aérea, que creemos nosotros es uno de los mecanismos más efectivos para acabar la coca. Y bueno, ya que lo dijo usted, me interesa mucho, no lo va a ver, usted dice, ¿a razón de qué la afirmación? Incapacidad institucional. Yo creo que el presidente se enredó él mismo en sus propios argumentos, se asesoró muy mal, tuvo a cargo de estos temas a funcionarios que no entendían esto, que era trabajo personas. Yo creo que la expresión aérea es una herramienta útil bajo ciertos parámetros y se ha utilizado en el pasado, que se puede mejorar, que había que modernizarla. Sin embargo, el gobierno se metió en una discusión innecesaria jurídica en la Corte Constitucional. Ha tenido una agencia como el Instituto Nacional de Salud que ha estado en contra y le ha hecho paro y ha sacado herramientas y documentos que van en contra de la evidencia científica para defender una postura en contra del uso de la aspersión aérea y el glifosato. Y realmente es un tema en que ya en este momento a cierre de gobierno es mejor no hacerlo, porque esto toca hacerlo bien y no hacerlo las carreras o a medias porque se cae jurídicamente. El gobierno del presidente Iván Duque está muy lejos de poder implementar nuevamente la expresión aérea, porque esto no es solamente dar órdenes y salir en televisión, sino esto es conseguir los pilotos, los permisos, la logística, cumplir con los requisitos de la Corte Constitucional, algo que se debió empezar a hacer desde el principio del gobierno, pero quedó encantada una pelea de medios, en una pelea de opinión y todo esto, y se desgastó 2 años y medio en este proceso, sobre todo al nombrar personas muy poco competentes y con experiencia para liderar estos temas tan importantes y tan complejos. Aquí sí toca pasarle factura a esas personas que tomaron esas decisiones y que asesoraron equivocadamente al presidente. Pero más grave todavía es que uno no entiende cómo en un gobierno que dice estar decidido en la lucha contra el narcotráfico, que dice estar listo para reanudar la aspersión aérea con glifosato, tenga ese gobierno agentes que están dentro del mismo haciéndole paro, poniéndole palos en la rueda, evitando que regrese la aspersión con glifosato. Un poco que de tema de lo que entendíamos nosotros era normal en el gobierno Santos, porque del 2015 al 2018, que se suspendió la aspersión aérea por orden del Ministerio de Salud y otras entidades, era entendible porque esa era la línea. Había que suspender la fumigación para hablar de erradicación manual y de sustitución voluntaria. Pero pues que siga ocurriendo en el gobierno del presidente Iván Duque, es como si no hubiera cambiado de gobierno. Por lo menos esos departamentos o esas entidades pareciera que siguieran en el mismo gobierno del presidente. No, y sobre todo yo creo que esa es una parte, digamos que hubo una parte de la estructura que se pudo haber manejado y el presidente pudo haber dado unas instrucciones, rotar personal, dar muchos, y sobre todo a pegarse a la evidencia científica, y eso hubiera sido un desafío muy importante, pero todo esto se le advirtió al presidente de la República y sus asesores diciéndole esto va a pasar y esto pasó. No vayan a pedir una revisión de la sentencia en la Corte, no es necesaria, esto se puede hacer ya, pero había unos funcionarios que querían tener mucho más protagonismo y que llevaran al presidente a tomar decisiones equivocadas, pero realmente el principal error es aquellos que se hacían llamar firmes, seguidores, ¿cómo lo llamamos? Leales a la postura del presidente, que estuvieron ocupando cargos públicos para los cuales no estaban preparados, no tenían ni la experiencia, ni el conocimiento, ni el coraje que eso merita estar allí. Y ese es el resultado. Hemos tenido hasta ahora ministros de la defensa con muy poca experiencia, hemos tenido personas en cargos, algunos viceministros en el sector de defensa, en el sector de justicia, hemos tenido asesores
que no estaban capacitados y pensaban que la expresión aérea eso era como ir a un carulla y comprar algo y salir a hacerlo, y es que eso es realmente complejo. Entonces subestimaron el criterio, no manejaron bien las relaciones con los Estados Unidos, no manejaron bien las relaciones con el Congreso, no manejaron bien las relaciones con las comunidades, y lo que hicieron fue pegarse a un discurso, encender el país, pero no darse cuenta de que esto es un fenómeno. Yo fui funcionario público, eso es tremendamente complejo. Hay que respaldar a la policía, hay que respaldar a las fuerzas militares, y eso requiere un nivel de decisión, pero pues peleando por Twitter desde Bogotá no se resuelven esos problemas. Muchas gracias, doctor Daniel, por sus declaraciones y, como le dije, seguiremos hablando del tema. Muchas gracias, que tengan un muy buen día y saludos a toda la audiencia de RCN nuevamente. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Daniel Rico, economista experto en economía criminal, columnista y director de C Análisis, quien acaba de hacer una revelación realmente estremecedora, Sergio, compañeros de la mesa. Sí, señor. Él acaba de decir, no habrá fumigación aérea en el gobierno Duque, y explica las razones. De verdad que era un poco más optimista en pensar, ¿no?, que habría fumigación aérea. Increíble, y toda la razón. Ya hacerlo en la recta final a las carreras es mejor no hacerlo porque queda hecho a medias y ahí sí es peor el daño que se puede hacer.